Bueno, en verdad, hablando de eso de etiquetas, yo me veo en la calle, caminando, un ejemplo, dentro de un mall y me encontré con 4 personas. Y uno me dice, hey, ¿qué es lo que? ¿Cómo te va en casting? Viene el otro, hey, ¿y esa dirección cómo está? Y viene el otro y dice, loco, ¿cómo te está yendo en producción? Y tú te quedas y que, ¿cuál de los 3 personajes soy yo? Exacto. Pero eso, se trata de seguir aprendiendo y de cumplir eh, como lo que uno entiende que a uno le gusta y de vivirlo. Yo no puedo pasar por la vida y decir, yo hubiera sido youtuber. ¿Por qué no lo intenté una sola vez? ¿Qué me importa? Si yo no lo... Inténtalo. El año antes de la pandemia, llega la oferta para yo aplicar a Liquid, que es una publicidad. Exacto, una Y agencia, una para el que agencia. no sepa. Exacto, una agencia para el que no sepa de marketing. Entonces, nada, voy, hago mi entrevista. ¿Y cómo ellos supieron de ti? Creo que yo había mandado hace mucho el currículum, porque yo era de los que tiraba currículum, a ver dónde caía. Ok, Porque te digo, todo esto, uno estaba en búsqueda siempre. Ya uno está más tranquilo. Pero antes, ay, mira, aquí están buscando hasta una gente para la radio, para que hable. Y uno tiraba a ver si caía algo. claro. Entonces, nada, yo llego. Que recuerdo que conocí a Laura Gil, que fue la que me hizo la entrevista, que era la directora del área de HD de allá, Ujú. y todo súper bien. Entonces, recuerdo que estaba terminando la película de José María Cabral en dirección, que era Hotel Copelia. Entonces yo, Laura, me llama, me dice, mira, fuiste seleccionado para el puesto. Y digo, pero para entrar de una vez, digo, me queda un mes todavía con esta película. Por favor, me dijo, vamos a darle, yo te espero. Y me esperó. Y Y ahí tú, ese fue tu primer trabajo como un empleo, ¿o no? como empleo, tú dices fijo. Exacto, como algo fijo. Yo creo que sí, como fijo, porque yo siempre, tú sabes, Exacto, hiciste las películas freelancer. son sí, freelance, independientes, por Ok. decirlo así. Y ahí sí, Wow, exacto. significa que fue los otros días. Sí, hace 4 años. Wow. 2010, 20 fue que empecé, como O quien sea, los dice, otros días Liquid. fue que tú tuviste así como Porque la gente siempre Sí, piensa, o sea, como que la gente siempre se pregunta como si empieza como freelancer, si eso es posible, y en tu caso sí. Y mira cómo tú sí. has hecho las dos cosas. Sí, yo tampoco es que te digo que esos 10 años que yo duré en cine antes de entrar a Liquid, estaba de que súper feliz de la vida. Duraba 3 meses trabajando en una película y después duraba 2 meses sin ver la vida, o sea, Ujú, ujú. sin nada, y era un poco tedioso. ¿Cuál ha sido la diferencia primero para ti de los dos tipos de trabajo? Como un trabajo fijo y un... Porque en los dos tú trabajas audiovisual. Ok, pero hay dos cosas. O sea, tú me estás diciendo la pregunta en base a A mí como ti, persona como experiencia, no o cómo como, funciona, no cómo funciona, exacto. sino en base a ti. Por eso que tú estás diciendo ahora de que en ese momento, cuando tú eras freelancer, había cierta ansiedad con el tema del dinero, con el tema, o Ujú, sea, ¿qué ujú. problemas tiene un freelancer versus una persona que trabaja, digamos, en un empleo? Eso, la constancia. Si a ti se te jode todo, si tú tienes 2 semanas trabajando y después la semana que viene que tenías ya pautado ese ingreso, por decirlo así, se cayó. Que sí puede pasar, en el cine pasan cosas, un inversionista se cayó, no tienen que pasarlo para 2 semanas para adelante por el clima, o el actor no puede llegar o no está disponible. Pasa por muchas cosas. Y eso lo que te hacía es que tú no podías mantener como un orden, un orden en tu vida. Siempre había un bache. Tú siempre tenías un dolor de cabeza a los 2 meses, aunque tenías los 2 meses ya feliz, estable. Pasaba algo y eso te desviaba del camino. Ok, o sea, que eso era lo más difícil, como lidiar con como con la estabilidad. La Exacto. estabilidad Mira de los eso. coreanos. Y entonces cuéntame, no sé si contate un poco del contexto de lo que tú haces dentro de Liquid. Cuenta un poquito como que en qué Ujú, consiste, cómo se ve ser productor desde el punto de vista de dentro de la agencia, porque a veces la gente está más familiarizada con el que trabaja en la productora audiovisual, ujú, pero lo que ujú. tú haces es producción. Sí, exacto. Entonces cuéntame un poquito en qué consiste. Yo vengo siendo más un puente de lo que es la idea creativa. O sea, a mí me dan un brief y yo lo que en mi cabecita desgloso y veo si lo puedo lograr yo independientemente también, como dirigirlo y producirlo, o tengo que buscar una casa productora chiquita o grande, dependiendo de la magnitud del proyecto,
y dependiendo también esos suplidores a qué más se dedican, porque no es que todo, aunque sean casa productora audiovisual, algunas tienen su fuerte. O sea, algunos son más historia, por ejemplo, institucionales. Otros son más musicales. Otros son más documentales. Entonces ahí es que yo hago mi desglose y selecciono. Cuando ya pasa de esa forma, ya el trabajo ya queda de parte de la casa productora y yo sigo siendo el puente. Pero a mí me han tocado, por ejemplo, con la misma marca modelo, dirigir y producir las fotografías. Han sido un fuerte, pero ha sido como yo más parte de ser parte de la creatividad del momento que dejárselo a una casa productora. O sea, que lo que te quiero haber dicho con eso es que mi involucramiento es como más importante. Ok, ok. O sea, más tangible, tal vez. Exacto. Porque yo creo que, o sea, ahí me gustaría como aclarar un poquito de, como yo viéndolo desde el otro punto de vista. Nosotros desde Piragua hemos hecho proyectos tanto con agencias que tienen productores como, digamos, a empresas de forma directa. Y el proyecto se ve súper afectado cuando el productor de la agencia sabe más o sabe menos. Claro. Porque, o sea, Claro. para el que no sepa cómo funciona, ustedes son como los defensores del presupuesto, del presupuesto versus la idea. Exacto. Yo siento que ustedes son Exacto. como el sentido común de la agencia. Exacto. Es como uno lo aterriza. Ajá, yo siento que la agencia, dentro de su creatividad y sus ideas, y el cliente queriendo cada vez más, ustedes son como el cable a tierra de la agencia. Exacto. Y sin un buen productor interno de la agencia, yo siento que los proyectos se salen de control. Claro, porque que tú vienes siendo como... Es eso, el sentido común, ¿Cómo se literalmente. llaman estos conectores que tienen otras bases de enchufle? Como tú eres el adaptador para que las Ajá. demás se puedan combinar y no se arme de que un arroz con mango. No, y como, o sea, para darle un poco de ejemplo, o un par de ejemplos de un arroz con mango. Por ejemplo, cuando a mí me han tocado productores que no le saben poner límite a su propia agencia. Ok, exacto. Eso es algo terrible, porque Terrible. la productora Se le sale de audiovisual... las manos. Claro, y la productora audiovisual puede poner límite a un punto, pero ya después de un punto comienza a verse como el malo. Exacto. Sí, o sea, siento que más como que el productor audiovisual de dentro de la agencia tiene que decirle, no, mira, la industria, o sea, hacer video funciona de esta manera. Y si eso no es así, se sale de control. Sí, es un trabajito hasta psicológico. Porque tú La tienes que estar cosa. como que con varias caras, tanto para tu ejecutiva en la agencia y luego con la productora del otro lado, pero que también con el cliente de este lado, para poder armar el muñeco. Ujú. Y a la misma vez, yo siento que es muy, muy importante cuando un productor dentro de la agencia es resourceful, como hasta cierto punto siento que es un trabajo que lleva mucha creatividad. ¿En qué sentido? Mira, por ejemplo, discusiones que a veces uno tiene. Mira, pero vamos a recortar por aquí porque esto es lo que es menos importante en esta producción y porque aquí no podemos escatimar recursos en el talento, por ejemplo. Ajá, Y siento ajá. que es una posición que lleva muchísima más creatividad de lo que la gente se imagina. Sí. O sea, sí. es un solucionador de problemas de forma constante. Bueno, lo hemos vivido. Sí, o sí, sea, sí. y yo me acuerdo que tengo que durar una tarde contigo diciendo, vuelve y hable el presupuesto. Podemos quitar de aquí. Podemos subirlo aquí. Vuelvo y cierro y te digo, casi lo Exacto. estamos logrando. Y vuelvo y te llamo, mira, no. Quita de aquí, vuélvelo y súbelo. Ponlo aquí, Claro. bájalo aquí. Porque... Y tú eres al final del día el que tiene el contacto con el cliente y sabe más o menos cómo el cliente está visualizando esa campaña. Porque eso es lo tricky de este trabajo, que yo creo que a veces la gente no sabe y se diferencia mucho del cine. Por ejemplo, en el cine, la película siempre tiene que quedar 1A. Exacto. ¿Por qué? Porque es una película. Tú quieres que vaya, o sea, esa película tú la tienes que grabar como que tú quieres que vaya para Que ahí Cannes. que viene la diferencia entre el cine y a donde vamos casi a entrar Exacto. al tema. Exacto. Que, ejemplo, en el cine, tú tienes un tiempo para editar esa magia. Te dan, y si no, te dan hasta un año para editarlo. Exactamente. Nosotros vivimos del rush. No, que aquella campaña sale el mes que viene. Nada Tú más dices, una semana. si yo tengo este tiempo y esta cantidad de dinero, ¿qué es lo mejor que yo puedo hacer en este tiempo? Y cómo yo combino la idea creativa con este tiempo y este dinero que yo tengo. Y yo creo que es el truquito. Y algo que la gente no se imagina, que tú eres súper bueno en eso, es el tema de... o sea, como que hay producciones bajo presupuesto, mediano presupuesto y alto presupuesto. Y sacarle al cliente de su mente cuáles son las expectativas que tiene con el proyecto, a pesar de que el presupuesto sea alto, mediano o grande, es dificilísimo, ¿me explico? Sí, claro. Como que a veces ellos tienen 3 pesos, Claro. pero tienen las expectativas como De que es que una va, cosa ajá, grandísima. ajá, Entonces yo ajá. siento que ahí está como lo difícil de ese trabajo. Tú me dirás. Sí, no, es que es un poquito más de mareo, de ayudarnos entre toditos, sí, claro.
Pero es como de vendérselo de una forma de que confíe del trabajo tanto del suplidor que estamos buscando en este momento, por más low budget que sea. Y el cliente sabe cuando se le está haciendo un brief, se le está presentando una idea, si es una idea que cuesta más de millones o Ujú. menos de 1 millón, ¿tú entiendes? El Claro. cliente sí sabe, porque es que ha vivido esto toda la vida. Sí. Y él es el que aprueba los presupuestos. Entonces, lo que hay que darle seguridad. Es Ujú. seguridad para que ellos sí digan, ok, por más los budget, esto va a salir 1A. Exacto, eso es lo que yo digo, como la Ujú, expectativa, en el sentido de tú puedes grabar con una cámara, una Pocket, pero tú, si tú sabes que es una campaña que se le va a meter publicidad, que además de eso es diseño gráfico, además de eso la van a poner, o sea, le van a hacer valla, ya tú sabes que es una campaña que el ujú, cliente tiene ujú, cierta expectativa, donde tiene que servir como de ancla para el resto de la ujú, campaña. ujú, Y ya tú ujú. sabes que la ejecución tiene que ser Sí, nítida, aunque tú grabes con una pero, cámara súper sencilla. exacto. Entonces, ¿cuáles han sido las principales diferencias a la hora de... Vamos a dividirlo en dos partes. Está la parte de cómo se ve en la práctica trabajar en películas versus agencia y después cómo se ve para ti en la experiencia del día a día trabajar en películas versus agencia. Vamos a empezar por una gente que no sepa nada. Cuéntame cuáles son las principales, si tú hicieras una lista, Ujú. cuáles son las principales diferencias entre trabajar una película en las áreas que tú haces versus trabajar en Liquid en el área que tú haces. Deja ver. Ok, empecemos entonces por... eh, si estoy en producción versus publicidad versus cine. Ujú. Déjame ver, ¿qué yo puedo decir con eso? ¿Cómo se ve un día a día? ¿Qué tipo de cosas se coordinan? ¿Cuáles son las... a quienes se... Yo me imagino que también el tema de a quienes se... Como que quiénes son tus jefes cambia mucho eso. Sí, cambia mucho. Y aunque es muy parecido, lo que pasa es, sirve ambas cosas para publicidad y para el cine. Lo único que hay que verlo así y la publicidad es como una regla y en el cine así como un calendario. Es Ok. como verlo como en estrecho. ¿Tú sientes que entonces en cine es como publicidad en esteroides? Exacto. Diantre, le llegaste. Eso era lo que yo quería decir. Es lo mismo, diantre. Wow, esa es la mejor definición. Porque es que nosotros trabajamos en base a un rush en publicidad de una semana, o sea, de límite, un límite. O sea, lo tenemos que lograr en 5 días, 2 días, o la campaña pasado mañana, como muchas cosas que me han sucedido, que sabiendo que tenemos el día feriado, porque tiene un tema ese día feriado, pero te solicitan la cosa 2 días antes, huyendo. Ni hablemos de eso. Nada, son cosas que pasan. Y con el cine, por más que sea, tú tienes que respetar una preproducción, Ujú. tienes que respetar la producción, o sea, los días de rodaje. Eso no es que me dio la gana de hacerlo en 5 días. No, 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 no. parece un equipo que hace, tú sabes, un desglose, un plan de rodaje, dependiendo las locaciones, dependiendo todo lo demás, y ahí se acoplan. Y yo creo también que, por ejemplo, una diferencia grande, y tú me dirás en la práctica tuya, que por ejemplo, en publicidad tú coordinas, vamos a decir, 3 días de pre, por ponerte un ejemplo, 3 días de Ujú, pre y un día donde todo sucede. ¡Fua! ¿Verdad? Vamos a decir, o hasta 2 días donde todo sucede. Mientras que en el cine, a pesar de que tú tienes más tiempo de pre, tú estás coordinando lo que va a pasar en las próximas 5 semanas. ujú, ujú. Entonces, como que es, a pesar de que tú tienes más tiempo para planificar, tú tienes que hacer que esas 5 semanas sucedan de forma smooth. Bueno, te cuento algo, que no sé si lo puedo decir por aquí. Pero de las diferencias de cine y publicidad es que la mayoría, tengo que decir la mayoría para decir 100% casi, es que en la publicidad no te pagan la preproducción. Ujú. Entonces, ¿por qué tú vives en Rush? Porque tú quieres menos días de preproducción. Aunque tú necesitas más días. Por lógica, el productor necesita 1 año de preproducción para lograr el proyecto 1A que ellos necesitan. Entonces, cuando tú no te ves con un presupuesto para preproducción, tú lo necesitas hacerlo rápido. Porque las demás personas sí están esperando otros días de su dinero y tú no lo puedes parar a ellos por días que tú no le estás pagando preproducción. Ellos tienen que coger otro proyecto. Tienen que coger otros proyectos. Exacto. En cine no, en cine tú te llaman para un primer llamado de un día de preproducción hasta el final. Tú tienes un contrato por esos 2 meses. ¿Me Ujú. entiendes? Entonces es como que aquí voy. En el cine tú eres más inestable y en la publicidad eres más estable,
pero mira cómo funciona la preproducción de ambas. O sea, al Exacto, revés. tu horario, o sea, tú eres más estable a nivel económico, pero a nivel de horario es más inestable la Inestable. La publicidad. publicidad, claro. Muchísimo O sea, más. tiene sus pros y sus contras, las dos. O sea, no es que aquí tú vas a estar siempre bien y aquí tú vas a estar... Nah. ¿Qué tú dirías a una persona que está empezando? ¿Por cuál tú le dirías que empiece? Oye, Daniela, en Ah, el fondo dije, "Ujú". mira, yo empecé por cine y yo creo que fue sin querer, porque después que yo entré al mundo de la publicidad, yo he aprendido bastante. No, todas las ramas de la vida y todo lo demás va evolucionando y tú tienes que estar en un constante aprendizaje, porque es que todo va cambiando, e incluso la tecnología y todo eso, y si tú no avanzas, pues te queda atrás. Yo sí siento que con el cine van a salir muchísimas cosas más que uno tiene que seguir aprendiendo todo eso. Pero hay como un límite, como que ya tú llegas a aprender lo que tienes que aprender como en la parte de producción y ya de ahí tú no vas a pasar, porque a Ok. dónde va a llegar la luna. Igual como O hacer con... tu propia O producción. hacer tu propia... Pero eso Exacto, está, eso eso es está aparte. aparte. Es como crew, Exacto. tú sientes que Ya yo tú... como cruz, ya yo sé que si ya yo llegué al límite que es el productor general o el productor ejecutivo, o sea, lo que yo como productor también de línea, que tiene que ver con la parte de número y todo Sí, lo exacto. otro, Yo creo que siendo crew, productor de línea como tu igual tope. como Ya. una diseñadora de moda también, o sea, de vestuario, al final de todo, ella siguiendo viendo cómo está la moda a nivel mundial, si ella se quedó atrás y no, O si siguiendo no, esto. producciones más elaboradas. Por ejemplo, las que vienen de fuera. Exacto, Ahí que yo me ahí uno imagino aprende que... un poquito más. Exacto. Entonces lo que me pasó a mí fue que era como un mundo diferente a lo que es el cine, La la publicidad. publicidad. Yo he aprendido cosas, tanto de BTL, ATL, que claro, lo aprendí, lo estudié en la universidad, pero no lo viví. Entonces, ahora yo me sé, en cine tú trabajas un formato. Sí. Cine. Usted va, dime, o sea, hay un solo formato. Aquí no, aquí trabajamos con cuántos formatos. Que para el feed, que para YouTube, que no sé qué, todas las Adaptaciones. adaptaciones que necesitamos para para aquello, que para televisión, que para vallas digitales que tenemos en la calle. Son cosas que tú no lo vives el día a día en el cine, porque tú nada más vas a uno. Tú sabes que yo creo que algo que es muy... Mira, recientemente yo estaba cogiendo un taller, yo te conté, creo. El taller de Fonprocine que trajeron unos profesores de fuera. Y uno de los profesores me dijo, di que, mira, yo empecé en publicidad, ahora que tú estás entrando en el cine, no lo menciones, me dijo él. Porque a veces hay como una... Como el cine de autor a veces tiene un rechazo a lo comercial, no sé qué, la. Y yo me di cuenta, o sea, a pesar de que él me dijo eso, yo me di cuenta de que cuando uno empieza haciendo publicidad, hay una serie de cosas que uno aprende de lo que es el cine guerrilla, digamos, Exacto. que Porque el luego se chiquitico, la pastillita chiquitica que Ajá. tú dijiste ahorita, Yo creo que eso pasa tanto que haciendo después... videos musicales Ajá, como ajá, comerciales. Yo comerciales. creo, esta es mi teoría, yo creo que todo el Ujú. mundo en su vida que quiera hacer cine debería Debería de hacer publicidad o videos musicales, una de video. esas dos, Exacto. para que aprenda a trabajar con el dinero que hay. Y que aprenda a Exacto. resolver con eso. ¿Por qué? Porque yo siento que a veces el trabajar siempre con mucho dinero puede a veces como acomodar a uno y a veces limitar. Te pone en tu zona de confort, tú te acuestas y ya, y dices, Y yo no, siento que eso no. limita la creatividad. Tú lo dijiste súper bien, porque es que también eso va con parte de la creatividad. O sea, tú te limitas también en el cine. Aquí no, aquí tú trabajas con marcas en la publicidad también. Y viven habiendo campañas mensuales, Hay trimestrales y todo mucha eso. práctica. Hay Tu una práctica. práctica. Entonces ahí es que tú te haces duro en la práctica. Por eso es, sí, empiecen por la publicidad y luego se O dedican al cine. videos musicales también. Cosas que Aquí de lo que pasa es guerrilla. que no hay tanta, lo que no hay tanta industria así como Exacto. de video musical, pero sí hay mucha gente dura haciendo videos musicales aquí. Están Sí, viniendo sí. artistas de fuera. Sí, Así que sí, yo sí, diría sí. que eso es como un buen punto de empezar. Tal vez después alguien lo intente y no escribe de que De que lo hice así, pero por culpa de no. ustedes. Por culpa de ustedes me jode. ¿Te imaginas? Otra cosa, Beato, que estábamos hablando antes de empezar aquí, Riz y yo, es que una característica tuya que yo quisiera como resaltar y a la misma vez que tú me cuentes un poquito, es de cómo, y lo hemos explicado hasta cierto punto, tú tienes la capacidad de mantenerte siempre aprendiendo. Yo creo que un gran ejemplo es el tema de que tú ahora estás estudiando música. Ay,
Entonces, yo creo que eso es algo, o sea, y lo hemos hablado aquí. Mira, tú has hecho publicidad, has estado en casting, has hecho actuación, has hecho dirección. Y algo que yo hablé en el primer episodio que yo hice con Víctor Piñeiro, el de Seventh Arts, él también dice que a veces en esta área la gente te quiere encasillar o te quiere poner un solo título porque al ser humano se le parece más fácil simplificarse la vida y ponerte una etiqueta y ya. Dale. Bueno, en verdad, hablando de eso de etiquetas, yo me veo en la calle caminando, un ejemplo, dentro de un mall y me encontré con 4 personas. Déjame poner esto por aquí que se está sonando. Y uno me dice, hey, ¿qué es lo que? ¿Cómo te va en casting? Viene el otro, hey, ¿y esa dirección cómo está? Y viene el otro y dice, loco, ¿cómo te está yendo en producción? Y tú te quedas ahí que, ¿cuál de los 3 personajes soy yo? Exacto. Pero eso, se trata de seguir aprendiendo y de cumplir como lo que uno entiende que a uno le gusta y de vivirlo. Yo no puedo pasar por la vida y decir, yo hubiera sido youtuber. ¿Por qué no lo intenté una sola vez? ¿Qué me importa? Si yo no lo... Inténtalo. Exacto, es como seguir tu curiosidad. Aunque seas malo, pero lo hiciste porque te vas a morir diciendo, ¿por qué no lo intenté? Entonces, una de las cosas que yo siempre tenía, que era la actuación, era la música. O era actuación o era música. Con la voz no es que soy muy bueno cantando, pero sí tengo como un sentido muy bonito con la conexión hacia la música y lo que siento y cómo he aprendido. Y nada, entrando a estos nuevos 30, dije, déjame meterme a estudiar mezcla de música. Y yo creo que eso es súper admirable porque yo creo que en esta área tú te tienes que mantener persiguiendo tus curiosidades. Y que yo creo que desde que tú dejas de perseguir eso, ya como que te estanca. No importa qué tan chulo sea el proyecto que tú estés haciendo, si tú no te mantienes como que retándote constantemente. Exacto, de eso se trata, de un reto. Porque yo lo veía así. Por más que yo no puedo ser duro en esto. Yo levantarme, hasta yendo como actor a un casting, eso era un reto para mí. Digo, me voy a enfrentar frente a personas. Estar aquí ahora mismo haciendo la entrevista. Esto por más que tú creas, esto es un reto también. Porque aparte de que hablo más de la personalidad de uno que otra cosa, yo estaba nervioso al principio. Y yo, vamos a darle. Este es mi reto de esta semana. Claro. Entonces, nada. No, exacto. Si uno se la pasa como rompiendo esa zona de confort, yo creo que uno puede... Luego, todas esas herramientas que uno va adquiriendo lo hace a uno un profesional más completo. Porque a veces la gente cree, ay, no, es que yo me estoy desviando por aquí, me estoy desviando por allá. Pero yo no lo veo así, sino como que se suman aptitudes. Se suman. Claro, hay una generación que veía a uno mismo en el mundo del cine rotando por diferentes departamentos y una vera, ay, y por tanto que rota, como que no se identifique, digo, pero al final, cuando ya tú me veas que ya yo voy a estar en un solo departamento, que sí me identifiqué, fue porque aprendí de los otros y supe dónde caer. Que es lo mismo que vi en uno de los episodios de Soli, que ella expresa absolutamente todo de cómo ella empezó como actriz, de cómo llega a estudio y cómo ella entiende que eso no era su meta. Su meta es aportar a la gente, por más fama, casa que esto, que yo quería como actriz, porque eso es lo que te lleva por ese lado. O tener un Oscar como un director o como un productor. También como que, ok, pasé toda esta experiencia de estos 10 años, pero este es mi camino. Exacto, pero como ya la yo viví curiosidad... todo eso, ya yo lo viví, ya yo sé que ya yo quiero es darle a la persona. Entonces, yo siento que todavía mi propósito aún no lo tengo identificado, de que para esto fue que nací. Creo que es más por el lado de producción, porque más por donde me identifican, o donde caigo, mejor dicho. Pero eso, es como poder lograr todos los deseos que tú quieres, de vivirlo, de experimentarlo, de tocarlo y decir, ok, no soy bueno en esto, sí soy bueno. ¿Qué aptitud agarré de aquí? Y después identificar para qué yo vine para la tierra. Terminamos profundo, señores. Terminamos profundo. Pues nada, señores, muchísimas gracias, Beato, por venir. Gracias a ti. Fundimos aquí. Sí, tenemos un par de frases que podemos poner en ticheres, nosotros siempre decimos eso. Así que te voy a avisar cuáles son tus ticheres. Sí, vengo a buscar el mío huyendo de una vez. Bueno. Así que nada, señores, muchísimas gracias por escuchar otro episodio de Viviendo del Cuento. Y al final yo hago como un bye super Charlie, ¿tú lo viste? ¿Qué? Que yo hago de que bye, chiquitico. Chiquitico. Es para ver si tú lo quieres hacer en vez de yo. Tú dices bye, es? así, bye. Así, bye.